Señores, ahora las 10, 2 minutos, y tal como lo habíamos previsto, en este momento tenemos, Buenos Aires está dando un promedio de sensación térmica de 22 grados, y acá en San Nicolás estábamos con una temperatura mayor, que está en 26 grados, de acuerdo a lo que con marca. chubascos. Exactamente, previstos para horas de la tarde seguramente. Y el tema de las temperaturas y el tema del cuidado de la salud, y fundamentalmente en los niños, es el que se va a abordar ahora, porque está la jefa del servicio de pediatría del Hospital San Felipe con nosotros, la doctora Liliana Ruiz. Liliana, bienvenida, buen día. Buenos días, muchas gracias por compartir. No, gracias por acompañarnos. ¿Qué es lo más frecuente en épocas estivales, del verano, cuando se pone pesadito y de muchos días de calor continuo? Bueno, lo que más, la mayoría de las consultas corresponden, digamos, al aparato gastrointestinal, sin duda, ¿no? La consulta por vómitos, por la pérdida de la tolerancia oral, algunos acompañados o no de diarrea, y algunas veces también vienen con el estrés o el trauma originado por el calor. Las últimas semanas hemos tenido temperaturas realmente extremas, ¿no? Enero sí, con fue una un mes sensación térmica complicado, bastante elevada, ¿no? Y bueno, y eso creo que lo sabe la mayoría de las personas. Escuchan una temperatura real y una sensación térmica que se elabora con tablas, que se llama estrés climático y que contempla la temperatura ambiente, la radiación solar y la temperatura real. ¿Cómo acciona el estrés en este caso, doctora? El calor. Bueno, el estrés es bueno para el organismo, porque el estrés lo pone en situación de alarma y dice algo pasa y se prepara para defenderse. El estrés no es malo. Lo pone en guardia. Lo pone en guardia. El problema es cuando nosotros no podemos manejar la causa que genera ese estrés, lógicamente. Y hay estrés, perdón, doctor, hay estrés en pequeños, en chicos, en niños. Sí. Lo biológico es desde el nacimiento desde hasta la muerte, eso es. ¿Y cómo lo podemos detectar? Porque la criatura no lo va a hacer. Esa es una buena pregunta, porque si nosotros tenemos un niño que ha estado en su casa, que viene con fiebre y que no ha estado expuesto al calor, nosotros podemos pensar que este niño tiene un proceso febril originado por una causa viral, bacteriana, lo que sea. Pero si este chico ha estado en un club al lado del río, no ha estado protegido, en una pileta, no ha tomado suficiente líquido, uno puede tranquilamente hacerse cargo de que ese chico tiene en realidad una hipertermia generada por el exceso de calor. ¿Cuál es la diferencia? Porque si está la madre y el niño al lado, la madre no tiene el estrés y el niño sí. ¿No es cierto? Y bueno, es que el chico no se defiende de la misma manera ante el calor que el adulto. Los niños y ¿Por los falta viejos, de experiencia es eso? No, es una cuestión orgánica. Orgánica, claro. O sea, los niños transpiran menos que los adultos. Tienen menos posibilidad de perder calor con la sudoración y con la... Sus defensas naturales son más bajas. Son más bajas, son diferentes. Entonces uno tiene que actuar en base a esa diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, si nosotros tenemos un chico que es chico, que sabemos que no puede transpirar bien, que no va a ir solo a buscar agua si nosotros no se la damos, y que además la calidad de lo que le ofrecemos para hidratarse no es la mejor, entonces el chico depende del cuidado del adulto. Entonces el adulto tiene que saber que el niño tiene que estar en un lugar fresco, que tiene que estar a la sombra, que tiene que recibir regularmente líquidos, aunque no tenga sed, porque la sed en un niño ya es como un síntoma un poco tardío. El chico tiene sed cuando ya tiene por lo menos un 3% de deshidratación. Está avanzado el proceso, ¿no? ¿No es cierto? Y si nosotros eso no lo detectamos y no lo hidratamos, va avanzando. ¿Qué es lo que empieza a tener? Bueno, se empieza a poner muy rojo, la piel seca, dejan de transpirar realmente porque no tienen más líquido. Claro, sí, agotado. Entonces pueden hacer hipertermia. La hipertermia puede llegar a 37, 38 grados, ¿no es cierto? Puede tener vómitos, náuseas, puede estar un poco mareado. Generalmente la presión está más alta que lo habitual, pero es una cuestión del estrés, digamos, de lo que se genera ante el estrés. ¿Puede llegar a perder el conocimiento? Y si eso sigue avanzando, si no lo recuperamos en ese momento, se llega al golpe de calor, que realmente el chico
hace síntomas neurológicos, confusionales, puede perder la conciencia, puede tener convulsiones, la hipertermia puede llegar a 39 grados, o sea, es un cuadro grave, realmente grave. Esto también puede ser por una ingesta inapropiada de alimentos durante estos días de calor. Sí, lo que pasa es que cuando uno tiene una ingesta inapropiada, cuando no toma suficiente líquido, uno siempre está en el límite de la hidratación. Entonces, cualquier cosa que nos desequilibre nos lleva rápidamente a la deshidratación. Claro. Por eso, por ejemplo, los chicos cuando hacen práctica deportiva, uno les dice, bueno, este chico antes de empezar su entrenamiento tiene que empezar a tomar regularmente 150 mililitros cada 20 minutos, cada hora, para tener una reserva. ¿Mm? Y eso depende de la temperatura ambiente. Ahora, hay muchos chicos, felizmente digo, porque uno orienta lo que es el deporte para la formación, que practican diversos deportes. Sí, está perfecto. ¿Se tienen los cuidados necesarios para saber los horarios en que se va a hacer, las condiciones climáticas y demás, para no exponerlo a estos problemas? Yo quisiera pensar que sí, que se hace. Ese quisiera nos deja abierto un paréntesis. Qué sé yo todos los días voy por la costanera de mi casa y veo que los grupos en realidad se encuentran a la tardecita para los pre que dicen ahora. El problema son los más chicos, pero los más chiquitos en general hacen el entrenamiento en periodo escolar. Y en periodo escolar ya las temperaturas se manejan diferente. Pero sí es interesante poder remarcar que hay determinados horarios que, aunque no vayan a entrenar, tampoco tienen que jugar. O sea, los padres o el adulto a cargo tiene que decirle, mirá, es el mediodía, no podés ir a jugar al fútbol. No. Porque hay 32 grados, hace mucho calor. Tampoco podés ir a la pileta. Y tampoco podés ir a la pileta. O sea, al mediodía, quédate en casa, hidratate, quédate a la sombra, almorzamos, descansás un rato y después te vas. Porque además está la radiación solar, que eso es un poco que hablábamos antes de salir al aire, que también es muy importante. La radiación solar genera parte del estrés térmico, genera quemaduras y además genera una situación de acumulación de radiación de rayos ultravioletas que a lo largo de la vida puede no ser la mejor. Entonces, un chico para poder ir al sol tiene que tener protección. Hay factores de protección según el tipo de piel. El mínimo eso que tiene hay que es ser orientado por el médico primero. Sí, porque hay 6 tipos de piel. Me parece que está el blanco de ojos claros, o el pelirrojo que no se quema nunca, que jamás se va a broncear, y después está el de cabello oscuro, piel oscura, ojos oscuros. Entonces, toda esa gradación que hay, se van manejando los dermatólogos. A esto lo tienen muy claro. Se hace una revisión de la piel. Ustedes saben que en noviembre esto hace la resistencia de la piel de acuerdo con la coloración. Sí, el factor, claro, según la coloración, según el tipo de piel, es el factor de protección que hay que colocar. Ahora, el factor de protección se lo ponen y van a la pileta. No es así. Se pone todo el protector, hay que esperar 30 minutos que se absorba. Para que se absorba bien y después ir al sol. Y si, no es cuestión de estar debajo del sol poniéndose el protector. No. Eso no. Media hora antes y después al sol. Y hay que renovarlo. Si uno se mete a la pileta, se tira al río, si transpiró mucho o si se fue a jugar algo, cada 2 horas hay que reponerlo. Porque se pierde. Es decir, que son todas cuestiones de conductas a seguir. Sí. Bastante lo precisas, más efectivo, ¿no?, para la salud es la prevención. Claro, sí, sin duda. Sin duda. Sí. Digo, pero la precisión de los pasos que tiene que dar una persona. Sí, el orden. Ahora, fundamentalmente. La hora crítica dice que va desde las 11 hasta las 16, más o menos. Sí, más o menos. ¿Se sabe que haya instituciones que tengan natatorios y demás que limiten ese horario? No, para pero no yo tentar... creo que, los chicos, por ejemplo, hay natatorios que tienen restringido antes de las 4 de la tarde, no entran. Hay lugares que sí, que lo tienen reglado. Claro, porque esto es importante que todos entremos en la decisión de protección. Sí, porque ¿no? si
yo soy mamá y le digo, no vas porque no hay pileta, pero la pileta el chico sabe que está abierta a las 2 de la tarde. Dice, ¿por qué fulano va? Siempre generamos esa dualidad, ¿no? Van todos y uno empieza a averiguar después. ¿Y no qué van otro todos. tipo de deportes pueden significar inconvenientes en favorecer una rápida deshidratación? Jugar al fútbol, Claro, jugar los al deportes, tenis. los deportes de alto gasto. Los deportes de alto gasto. El tenis, cualquier cosa que usted haga al sol es una carga, porque uno tiene 37 grados, genera calor, un calor metabólico, que en el chico es más alto por superficie corporal, o sea que además tienen un gasto extra, y eso usted lo tiene que hacer el balance térmico con el medio ambiente. Si el medio ambiente tiene una temperatura muy alta, usted no tiene mucho para eliminar, digamos, para cederle al medio. Por eso es que después de determinada temperatura se dicen, no hay actividad física. Lo vimos ¿no? en el Abierto de Australia. Ahora los grandes jugadores de competencia de alto nivel sufrieron bastante consecuencia Hubo crítica muy grande. con el juego al sol, ¿no? Sí, Y eso son se competitivos. sabe, y son competitivos, así que ustedes imagínense en un adolescente que quiere llegar a lo alto. Los chicos no tienen para los chicos la vida es infinita, nada les va a suceder. Gracias a Dios que son está bien, que está bien. Pero bueno, también hay que enseñarles a cuidarse a sí Claro, mismos para poder para llegar no a poner donde riesgo. quieren llegar. ¿Hay afectación de los rayos solares a la vista de los También. chicos? Sí, también. Sí. La incidencia de cataratas, bueno, por supuesto tiene que ver con los rayos UV. Claro, por eso también se les dice que hay que ponerse anteojos protectores. sí. Y Pero los anteojos tienen que comprarlos en una óptica, de no los calidad. compren en la calle. no en el supermercado. Claro. Compren una óptica donde ustedes le aseguren que tenga filtro UV, porque si no. Llegado el caso de que el paciente que les llega a ustedes ya está en un estado confusional, es muy difícil reanimarlo, volverlo a los parámetros normales, y que en todo caso, ¿qué tipo de tratamiento aplican? Bueno, lo primero que tiene que hacer la persona que ve a alguien en esa situación es auxiliarlo en el lugar. Porque usted sabe cómo son todas las cosas. Cuando usted más precozmente actúa, más rápido lo puede recuperar al estado anterior. Si usted lo deja ir agonizando, va a llegar un momento que es irreversible. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando ustedes tienen una persona, ya no importa la edad que sea, que ustedes noten que está con mucho calor, porque sienten sofocamiento, tienen mucho calor, no transpiran, están mareados, o están diciendo pavadas, ¿no? Ese estado están como confusional, perdidos, que ¿no? están perdidos, ¿no? Ese vértigo, esa situación, tienen que llevarlo rápidamente a un lugar fresco para poder que corra aire, sacarle las ropas o aflojarle las ropas. Si está consciente, empezar a darle líquido y cubrirlo mojarlo con una sábana húmeda, o directamente mojarlos. Y agua, a veces aconsejan incluso o agua libre o agua con una cucharadita de sal en 1 litro de agua, para ir reponiendo, porque ustedes saben que la sal retiene agua, la sal que pierde, y además la sal va reteniendo líquido. ¿Y el uso del hielo para el caso que Sí. Lo que no tienen que hacer es darle algo para bajar la fiebre, porque es totalmente contraproducente, porque en realidad no es fiebre, es una situación de alta temperatura, pero por otra cuestión. Recapitulé un poquito más, porque esto es interesante, quizás estamos todos muy equivocados. Planteemos el caso. El chico ha estado expuesto porque hizo deportes, la temperatura, el horario y demás, y entra en ese estado así semiconfusional. Ustedes dice atenderlo en el momento. Sí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacarlo del lugar del calor. Sacarlo del campo de juego, ponerlo en un lugar fresco, aflojarle las ropas o sacárselas. Y allí comenzar a refrigerarlo. Si está consciente, le dan líquido, lo refrigeran y mientras tanto llaman a un servicio de emergencia. Y si tiene hielo, le puede aplicar en la cabeza también eso. Sí. Hielo, refrescarle el cuerpo, o sea, que pueda evaporar, que pueda perder calor. Sí. Claro, qué importante todo eso, porque, como usted decía, a lo mejor lo que primero apuntan es por la fiebre y claro, está con fiebre, no está con fiebre. No, una cosa es la fiebre y otra es la hipertermia, digamos, que se genera porque uno ya no tiene agua. Claro.
El agua es un gran moderador de la temperatura, del clima. Otros factores, doctora, que aparezcan en épocas así de verano, los más comunes, o si ustedes han notado, por ejemplo, usted nos habló de los gastrointestinales, de las exposiciones al sol y demás. ¿Hay algún otro tipo de problema que sea bastante común y que se pueda prevenir? Bueno, las quemaduras, importantísimas, las quemaduras solares, el famoso flechazo, ¿no? Que es muy, la gente dice, me duele un poquito, me paso una crema y ya está. Pasa una crema y ya está. Si sucede eso, por favor, no le pongan ni tomate ni dentífrico ni nada, por favor, lo limpian. Porque, hay gente no inventemos. Que apela a ese tipo de cosas. Sí, sobre todo por ahí, sobre todo con las quemaduras hogareñas, mucho el dentífrico. Sí, porque es refrescante nada más. Pues están fríos, más vale pongo Póngase un paño hielo. Frío. Claro, ese tipo de cosas no. Después en verano vemos la patología frecuente, y lo que sí también vemos mucho en esta época son todas las complicaciones infecciosas de piel. Que ellas pueden partir a través de una quemadura. De cualquier erosión, una quemadura, una lastimadura común. Los chicos son sucios. Porque el chico se lastima y sigue jugando. Pero después hay que limpiarlos, hay que bañarlos y hay que mirar cómo evolucionan las heridas que tienen. Porque a partir de esas heridas se pueden producir o cuadros banales o cuadros muy importantes que comprometen la vida. Argentina tiene un esquema de vacunación realmente excelente, y eso hace que muchas enfermedades nosotros prácticamente ya no las veamos. Pero siempre esos nichos epidemiológicos son ocupados por otras bacterias. Y en este momento, la salud no solo acá, sino en muchos lugares del mundo, tenemos un serio problema con una bacteria que se llama estafilococo. El estafilococo lo tenemos todos en la piel. Y es muy oportunista ante cualquier erosión de la piel, a veces son inaparentes, y bueno, son muy invasivos, necrotizantes, comprometen muchísimo pulmón. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y explicarle a los chicos, a los que pueden entender, que cuando se lastiman, por favor, se limpien bien, con agua, que dejen correr agua. Primero con agua, después en la casa un antiséptico. Y después, claro, si está en un club en algún lado, alguien lo va a asistir, digamos, pero el problema es cuando se van solos a jugar y demás. Y a la mamá que controle esas heridas, porque esas heridas pueden quedar como inaparente, pero ya la bacteria ingresó. Y después nos damos cuenta que está adentro según el síntoma que da. Claro. Hay muchas lesiones de partes blandas, celulitis, miositis, artritis, neumonías, o sea, hay que cuidarse mucho de esto. De esto lo vemos mucho en verano, las lesiones de piel. Es decir que en ustedes, en la especialidad de pediatría, juegan un papel fundamental las estaciones del año, ¿no? Sí. Nosotros somos muy dependientes. Uno habla en el invierno y están... Claro, cuando llega el invierno nos preparamos para toda la contingencia, digamos, de enfermedades respiratorias. Claro. Y cuando llega el verano tenemos todo lo que depende de calor, de infecciones de partes blandas y después la parte de trauma. Y gastrointestinales. Y lo gastrointestinal, sí. Y una cosa a tener en cuenta para lo que sea calor es aquellos pacientes que tienen patología crónica. O sea, esos pacientes requieren de cuidados especiales en cuanto a la exposición al sol. Por ejemplo, si un chico normal hasta los 30 grados puede jugar al fútbol, puede entrenar, a lo mejor a un chico que tiene una fibrosis quística, no. O sea, y eso lo va a determinar su médico de cabecera. Decirle, mira, vos esto... Hoy no lo podés hacer y esto sí. Claro. Eso depende mucho de la relación médico-paciente, y los pediatras en eso están todos entrenados. Claro, digamos, como usted decía, doctor, los chicos a esa edad pueden todo. Pueden todo, ellos pueden todo. Y realmente pueden todo. Claro. Doctora, vamos a ir cerrando esta conversación, y yo quería preguntarle, ¿se han extendido las consideraciones en cuanto a la edad en que debe cubrir la atención médica en pediatra y pasar ya al clínico general? ¿Cómo es eso? ¿Alguna vez escuché sobre ese tema? Sí. En realidad el pediatra es el médico de cabecera
del ser humano en crecimiento y desarrollo. La Sociedad de Pediatría considera que a los 18 años se deja de crecer, digamos, en días más, días menos, digamos, no somos todos iguales, pero siempre hay un límite, un corte. El corte es 18 años. En realidad nosotros nos tenemos que ocupar de el niño en crecimiento, del ser humano en crecimiento, hasta los 18 años. Lo que pasa es que hay cuestiones administrativas también. Por ejemplo, nosotros en el hospital vemos hasta los 14 años, 11 meses y 29 días. Y después pasan a clínica médica. Tenemos una doctora que hace adolescencia los martes y jueves a la tarde, pero los ve, pero digamos, hay una zona de grises. Claro, igualmente... ¿Qué pasa con las madres prematuras? ¿Quién se hace cargo? No, los obstetras. Los obstetras. El tocogineco se hace cargo, sí. Sí. Y tienen mucha experiencia. Y las manejan. Ricardo, perdón que te interrumpí. No, decía que en el tema de cuando termina supuestamente la niñez, también hay en el medio una decisión familiar, porque muchas veces el chico llega a los 15 años y no quiere ir al pediatra porque le suena como inadecuado. Entonces, bueno, ya empieza a hacer clínica, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros no tenemos mucho la cultura del especialista en adolescencia. Que sería empieza la cuestión del pudor de varón y mujer, si es pediatra, si es hombre o mujer. Esas cuestiones también dependen de la determinación del paciente, digamos, y eso hay que respetarlo porque... Claro, pero además de un buen asesoramiento por parte de los padres, no nos olvidemos. Pues si el padre los chicos hacen lo que los adultos les permitimos y le ofrecemos y le permitimos hacer. Hoy hablábamos de eso, ¿no? Del ejemplo familia, lo relacionábamos con la educación. Pero el ejemplo familia es fundamental. Sí, claro. Se aprende lo que se vive. Cosas, ¿no? En todo, ¿no? En todo. Y sin educación, sinceramente, no tenemos futuro. Estamos de acuerdo en eso y sobre eso hoy hablaba Ricardo con un editorial muy importante. Mi columna hablando de no hay ese mañana que es hoy, realmente hoy, no tiene oportunidad. No. Señores, hemos tenido la posibilidad de dialogar y aprender muchas cosas más, hablando con la doctora Liliana Ruiz, que es jefa del servicio de pediatría del Hospital San Felipe. Muchísimas Liliana, gracias por haber venido, con esta predisposición muy especial. Seguramente la vamos a invitar otra vez. Muchas gracias. Tomando eso de las estaciones, cuando nos acerquemos al invierno, ¿qué es lo que pasa? Gracias por haber venido, gracias por su tiempo.